Bienvenidos a una emisión más de su noticiero edición fin de semana de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Se cumplieron ya 5 años del viaje de Papa Francisco a Ecuador, donde visitó a 2 ciudades en tan solo 48 horas. En julio de 2015, Francisco regresó 8 días a Latinoamérica y visitó 3 países, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Ya desde que partió desde Roma, se le veía muy contento. Ringrazio per il lavoro che farete, che è un lavoro molto impegnativo. El vuelo duró 13 horas y llegó a Quito a primera hora de la tarde. En el aeropuerto le esperaba mucho viento y la primera sorpresa eran estos niños vestidos con trajes de cada uno de los pueblos del país. Los argentinos, muy orgullosos, dicen, el Papa es argentino. Mi querida amiga Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, dice, bueno, el Papa será argentino, pero Dios es brasileño. Por supuesto que el Papa es argentino. Probablemente Dios es brasileño, pero de seguro el paraíso es ecuatoriano. Bienvenido, Su Santidad. Allí Francisco conoció a los 40 niños del coro Manos Blancas, que son no oyentes y cantan mediante lenguaje gestual. En su viaje, el Papa visitó también Guayaquil. A esta misa multitudinaria asistieron peregrinos de Ecuador, Perú, Argentina, Colombia e incluso de Puerto Rico. Familia es el hospital más cercano. Cuando uno está enfermo lo cuidan ahí mientras se puede. La familia es la primera escuela de los niños. Es el grupo de referencia imprescindible para los jóvenes. Es el mejor asilo para los ancianos. La familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir. En Quito, el Papa visitó la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y dijo a los jóvenes que no deben creerse superiores por estudiar un grado universitario. No son sinónimos. ¿Cómo ayudamos a identificar esta preparación como signo de mayor responsabilidad frente a los problemas de hoy en día? En Quito también celebró una gran misa con ornamentos tejidos por manos indígenas. En su homilía habló del desafío de evangelizar en un mundo dominado por la división y la frialdad. Precisamente a este mundo desafiante con sus egoísmos, Jesús nos envía y nuestra respuesta no es hacernos los distraídos. El Papa estuvo también en una residencia de ancianos que cuidan las misioneras de la caridad, la Orden de la Madre Teresa. Al Papa le conmovió que cientos de miles de ecuatorianos le esperaban siempre por las calles para verle pasar unos instantes, como en su visita al santuario de la Virgen del Quinche. En estos 2 días, 48 horas que tuve contacto con ustedes, noté que había algo raro en el pueblo ecuatoriano. Todos los lugares donde voy, siempre el recibimiento es alegre, contento, cordial, religioso, piadoso, en todos lados. Todo esto de riqueza que tienen ustedes, de riqueza espiritual, de piedad, de profundidad, vienen de haber tenido la valentía, porque fueran momentos muy difíciles, la valentía de consagrar la nación al corazón de Cristo. Desde ese santuario, Francisco se desplazó hacia el aeropuerto, donde lo esperaba el presidente que lo despidió en nombre de todo el país después de estos 2 días inolvidables. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general,
Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy vamos a meditar la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al reino de Dios. Y esto es importante, esto es hermoso, porque es la fiesta nuestra. Nuestra madre nunca murió. Nuestra madre fue preservada de la corrupción del pecado y por lo tanto también de la muerte. Por eso, cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, hablamos también de su ascensión. Y esa ascensión significa que fue llevado por su propio poder. Ascensión. Eso significa la ascensión de Jesús al cielo. Pero cuando hablamos de la asunción de la Santísima Virgen, hablamos de que ella fue subida por el poder de su Hijo al cielo en cuerpo y alma. Cuando uno va en la peregrinación a Tierra Santa, llega a la iglesia de la Dormición, que es donde se encuentra la imagen de la Santísima Virgen, ahí reposando en ese lugar donde se estima que ella fue su última morada y que de ahí partió al reino de los cielos. Algunas veces nos podemos nosotros preguntar, ¿pero cómo eso fue posible? ¿Por qué la Santísima Virgen no conoció la corrupción de su cuerpo? Es sencillo, porque la muerte es propia del pecado. Y es lógico, la Santísima Virgen primero fue concebida sin la mancha del pecado original. Luego fue preservada de todas aquellas cosas durante el embarazo y durante haber dado a luz a su hijo y durante la vida de su hijo. La Santísima Virgen María siempre fue santificada gracias a la presencia del Padre en el principio y luego, desde que su hijo estaba en su vientre, la santificó toda su vida hasta la partida hacia la eternidad. Si la Santísima Virgen hubiera cometido algún pecado, entonces la Asunción no tendría razón de ser, porque la muerte es consecuencia del pecado. Así es. Y por eso nosotros estamos muy contentos, muy felices hoy en la iglesia de celebrar esta gran fiesta. Tenemos la convicción de que la Santísima Virgen fue llevada en cuerpo y alma por su Hijo al reino celestial. Pero aparte de eso, la Santísima Virgen también nos cubre con su manto maternal. La Santísima Virgen nos protege de aquellas cosas que atentan contra nuestra vida terrenal, como también con nuestra vida eterna o espiritual. Por eso, nosotros desde muy pequeños somos como inculcados por nuestros padres el amor hacia la Santísima Virgen. Recuerdo cuando voy a visitar algunos lugares y veo la imagen de la Virgen de Guadalupe de una forma bella y veo la devoción de esa gente hacia esa Madre Celestial. O algunos tendrán la Virgen de Chinquiquirá, otros tendrán la Virgen de la Paz, algunos la Inmaculada Concepción de María, Madre de los Huérfanos, en fin, tantos títulos que le podemos poner, pero al final es nuestra misma Madre. Y es ahí donde nosotros debemos de afianzar nuestro amor. Alguien me decía, Jaime, pero no puedes tener fe en la Virgen, sino solamente en Jesucristo, que es el único y eterno Salvador. Es verdad, el único que salva es Jesucristo. Pero dígame, el primer milagro de Caná de Galilea, ¿gracias a quién fue concedido? A la intercesión de la Santísima Virgen. Por lo tanto, yo tengo ese amor profundo en mi Madre Celestial, de que si alguna cosa no la puedo conseguir, pues le digo, Madre, ¿por qué no vas con tu hijo y le dices que me ayude en esto? Yo estoy seguro, como mi madre que es, siempre está dispuesta a escucharme y a echarme una manita cuando más lo necesito. Por eso, en este día de la Asunción, aparte de encomendarme
a su amparo, a su intercesión. También quiero que cada uno de ustedes en casa o donde nos sintonicen se encomienden bajo el manto maternal de la Santísima Virgen para que tengamos esa bendición de Dios a través de ella. Que hoy, que celebramos la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, también envío un saludo especial a los hermanos de Guatemala, que es la patrona, ¿verdad?, de la capital guatemalteca, así como también de Paraguay en la Asunción, y a todos aquellos lugares donde celebren esta gran fiesta. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y gracias por ser amantes de la Santísima Virgen. Que así sea. ¿Quiénes han sido los personajes que han inspirado los pensamientos del Papa Francisco? Veamos. Fueron 4 archivos de audio los que recibió el filósofo Massimo Borghesi de parte del Papa. 4 grabaciones en las que el pontífice le desveló quiénes fueron las personas que más le influyeron. Así pudo completar un análisis especial, el de qué filosofía hay detrás del Papa venido del fin del mundo. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Le fonti intellettuali non erano chiare. No era claro qué fuentes intelectuales le han influido, por lo que el único modo de averiguarlo era preguntárselo a él en persona. Esta idea era un poco audaz. No es fácil que un papa hable de su formación. Sin embargo, Francisco habló y Massimo Borghesi reconstruyó su recorrido filosófico a lo largo de los años. Su estudio lo plasmó en este libro, Jorge Mario Bergoglio, una biografía intelectual. Aquí responde a quienes afirman que Francisco es un papa populista sin un pensamiento sólido detrás. Su elección de hablar con un lenguaje sencillo en realidad esconde una formación intelectual muy compleja. Massimo Borghesi explica en su libro por qué Bergoglio cita tan a menudo la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI y por qué los escritos del jesuita Gaston Fessard dejaron una profunda huella en él. Sus reflexiones sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio fueron cruciales para el futuro papa. Esto marca a Bergoglio porque le hace entender que la vida cristiana no es sentarse y esperar, es una tensión continua. Fessard le enseñó cómo toda la mística, la vida espiritual de San Ignacio, está gobernada por la oposición entre gracia y libertad del hombre, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, entre la iniciativa de Dios y la del hombre. Jorge Mario Bergoglio, una biografía intelectual, pretende ser una guía para entender qué hay detrás de escritos como la Laudato Si o la Evangelii Gaudium, o cómo Francisco toma decisiones diplomáticas, como su modo de hacer política, decisiones imprevisibles, como traer a Roma a un grupo de refugiados después de visitar Lesbos, decisiones espirituales, como convocar un jubileo extraordinario de la misericordia. Sarà un anno santo de la misericordia. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde en el Perú, nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado el siguiente reportaje de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Este domingo va a haber inmovilización total en todo el Perú. Nadie puede moverse de su casa, nadie. Solamente los que tienen que hacer un servicio imprescindible, como por ejemplo pues médicos, o que alguien tiene que ir al hospital o a la farmacia. También se ha permitido que los restaurantes trabajen a delivery, siempre con un pase del gobierno para poder transitar. Se espera que con esto pues va a disminuir las fiestas familiares que se han dado últimamente y donde ha habido muchos contagios. Esperamos que esta medida, que en principio va a ser 3 domingos seguidos, pues disminuya este crecimiento alarmante de la pandemia, porque ya tenemos
más de 25.000 que han fallecido. Cada día como que fallecen unas 200 personas. En las últimas 24 horas han fallecido 208 personas. Y contagiados pasan ya del 500.000. En fin, es algo alarmante, alarmante, alarmante. Esperamos que estas medidas y otras que pone el gobierno pues sean pues muy efectivas. Si alguien transita por la calle sin el permiso, pues va a tener una multa entre 30 y $100. Y si alguien transita con su carro, con su automóvil, se le va a quitar el carnet de conducir y también se le va a echar una multa de unos $1.500. Esto es algo que necesitamos para que tomemos en serio la responsabilidad. Varios ministros que están viajando este sábado a lugares especiales, a Huánuco, ahí donde va a ir precisamente pues el primer ministro, y luego también a Puno, donde va la doctora Mazzetti con otros ministros para ver la situación y llevar ayuda y poner remedio a este gran problema que tenemos. Se están cumpliendo 153 días de esta emergencia y la cosa va de mal en peor. Ojalá que estas medidas las tomemos todos en serio y haya más responsabilidad en todo el Perú. Celebran también algo especial la fundación de la ciudad de Arequipa, también se celebra la fundación de Huánuco, pero los festejos que otros años había a todo dar, pues van a ser muy restringidos y será todo pues virtual como se suele hacer ya. También estamos recordando, hace 13 años, hoy hubo un gran terremoto en Perú, hacia el sur de Perú, en Pisco, en Ica. Todavía hay muchos edificios que cayeron, están sin reconstruir. Todavía está esta ciudad, sobre todo Pisco, con muchos declives y muchos fallos que se dieron con este gran terremoto donde murieron muchas personas. Los miembros de la Iglesia seguimos trabajando lo que podemos con todas nuestras fuerzas, muy especialmente ahora pues en el alimentar a los que tienen mucha hambre. Se está hablando ya de la vacuna contra este virus con mucha esperanza y se opina que en vez de producirla aquí, comprarla ya producida para darla en primer lugar a los que están trabajando por los enfermos y luego ya a las personas mayores o a los enfermos. Reportó para ABA Televisión y JN19 el padre Manuel Rodríguez Rodríguez. De Sudamérica nos vamos hasta Norteamérica, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difunde dudas sobre la candidatura a la vicepresidencia de la senadora Harris. Donald Trump sigue descendiendo en todos los sondeos nacionales. Esta semana la desaprobación de su gestión aumentó hasta 21 puntos porcentuales y en la intención de voto para las presidenciales de noviembre, su rival Joe Biden obtuvo una ventaja de hasta 17 puntos. En este contexto, el mandatario centró parte de una rueda de prensa en la Casa Blanca en la aspirante demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris, elegida por Biden este mismo martes. Oí que no cumple con los requisitos y, por cierto, el abogado que escribió este artículo es alguien muy cualificado, un abogado con mucho talento. En respuesta a una pregunta de La Voz de América, Trump hizo alusión a este artículo de opinión de la publicación conservadora Newsweek, que insinúa que Harris, de padres jamaicanos, no nació en Estados Unidos. Asumiría que los demócratas lo habrían comprobado antes de que fuera elegida para presentarse a vicepresidenta. No es la primera vez que Trump lanza estas acusaciones contra una figura prominente de la oposición. Ya lo hizo con el entonces presidente Barack Obama. Trump contribuyó a difundir la idea de que había nacido en Kenia. Obama llegó a publicar su certificado de nacimiento hawaiano en 2 ocasiones para desmentir el rumor. El equipo de campaña de Biden no tardó en condenar en un comunicado la actitud del presidente, al que acusó de fomentar el racismo y la división del país.
De Norteamérica nos vamos a Centroamérica, donde los vuelos aéreos han sido restablecidos con medidas de bioseguridad en Honduras. Eric Borjas es un hondureño que antes de la pandemia del COVID-19 tenía como rutina realizar viajes comerciales por su negocio de envíos. Sin embargo, dejó de hacerlo cuando el COVID-19 ocasionó que en Honduras los aeropuertos suspendieran operaciones aéreas. Hoy, la situación es diferente ya que se ha autorizado el reinicio de vuelos nacionales e internacionales bajo medidas de bioseguridad. Definitivamente, porque es el sustento con el que estamos, definitivamente nos ha venido a afectar en los pagos, en la alimentación, un pago de servicios de educación y todo, ¿verdad? Hemos tenido que reinventarnos como se ha venido viendo y ver otra manera de generar ingresos. Para las autoridades del Aeropuerto Internacional Toncontín en Tegucigalpa, regresar a su operatividad es vital, ya que varios países mantienen los vuelos y eso da movilidad al comercio. Además, siempre tienen en cuenta las medidas de bioseguridad al entregar kits personales para su protección a cada pasajero. Como aeropuerto y como todos los actores operacionales dentro de la terminal aérea, estamos haciendo los procedimientos y procesos, ¿verdad?, de bioseguridad para darle la garantía de seguridad al pasajero y también a nosotros como empleados, ¿verdad? Estamos haciendo eso, ¿verdad?, que ha sido una ardua tarea, ¿va?, para todos. Al llegar, el viajero al aeropuerto se procede a tomarle la temperatura y desinfectar manos y pies. Se han colocado huellas en el piso para que los pasajeros mantengan la distancia y esterilizan todas las áreas, entre otras medidas. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Oro, drogas y otras actividades ilícitas están ocurriendo en Venezuela. Les ampliamos más en el siguiente reportaje. Tras la caída en los precios del petróleo y el aumento de la crisis económica en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció en el 2018 el nuevo Plan de Oro, una estrategia que, según su administración, otorgaría a los venezolanos millones de dólares a la economía del país. Venezuela hoy certifica, bajo estándares internacionales, la más grande reserva de oro del mundo. Venezuela cuenta con un vasto espacio de tierra en donde se concentra la mayoría de las reservas de oro, conocido como el arco minero, que abarca desde Guyana hasta Colombia. No obstante, la explotación de este mineral ha sido blanco, según expertos, de una de las actividades ilícitas más grandes de la región, junto al narcotráfico. El oro del lodo, donde la minería ilegal, unas contaminaciones bien importantes ahí. Pero lo que eso demuestra es que esos regímenes como el de Nicolás Maduro pueden sobrevivir por las economías ilícitas que se genera. Según un informe publicado por el Centro de Pensamiento y Análisis de Política Exterior Atlantic Council en Washington, el impacto humano y ambiental de la explotación de las minas de oro, torio y coltán debe ser centro de la atención internacional. Las ganancias inclusive son mayores, mucho más difícil de rastrear. Los castigos penales son mucho menores de lo que son, digamos, en términos de traficar cocaína. Entonces hay en el mundo de minerales un mercado amplio, muy lucrativo y mucho más difícil de monitorear que en el mercado de droga ilegal. Estas actividades ilícitas, según Domingo Sadumi, director asistente del Centro para América Latina de Atlantic Council, están bajo el mando de grupos al margen de la ley, como el ELN y las FARC. Estos grupos irregulares tienen operaciones de narcotráfico y minería ilegal en territorio venezolano que le genera ingresos importantes a Maduro y a su círculo cercano. En el mismo contexto de la explotación del oro entran otros actores, según el informe, como Irán, el cual compra oro a cambio de llevar tanques de gasolina a Venezuela. Pero más allá de este apoyo comercial, la relación entre el régimen de Maduro e Irán representa una oportunidad para que Maduro promueva su agenda antiimperialista y antiamericana, y para Irán es una oportunidad para expandir su influencia en Latinoamérica, hacerle frente a los Estados Unidos en su propio hemisferio y erosionar la legitimidad de los intereses estadounidenses en la región. A principios del 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a la Compañía General de Minería de Venezuela y a su presidente con el objetivo de ahogar las ganancias de las operaciones ilícitas de oro, acciones criticadas por el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza. Hay contra Venezuela un bloqueo a sus transacciones, un bloqueo a sus recursos, un robo, un asalto de los recursos, de los activos
del oro de la República Bolivariana de Venezuela. Los expertos del Centro de Pensamiento del Atlantic Council aseveran que se necesita crear un grupo de trabajo interinstitucional. Nosotros proponemos y lo que creemos es que en este momento hay agencias distintas dentro del gobierno de los Estados Unidos que están haciendo diagnóstico de lo que sucede y están tratando de cortar el acceso a finanzas ilícitas. También lo está haciendo por su parte Europa, pero vemos que hay poca coordinación y cooperación entre ellos. Desde la perspectiva de quién lo lidera, nosotros creemos que debe ser un grupo de trabajo que sea liderado por el gobierno interino y las fuerzas democráticas venezolanas, tratando de generar coordinación tanto con los departamentos y las agencias de seguridad nacional de los Estados Unidos como organismos de seguridad de la región y de Europa. Para los expertos es necesario continuar con la conversación no solo de las actividades ilícitas que describen se realizan en Venezuela bajo la dirección de Nicolás Maduro, sino del rol que ejercen los actores internacionales para buscar más cooperación en seguridad. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. En el Santoral de la Iglesia, hoy 15 de agosto, celebramos el Día de la Asunción de la Virgen María. Conozcamos más. Al pie de la cruz se encontraba su madre acompañada de María de Cleofás y de María Magdalena, y según el Evangelio de San Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo preferido, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo se la llevó con él. A partir de ese instante la Virgen María se convirtió en el centro de la familia apostólica. Era la madre bondadosa, guía, consejera, refugio de los apóstoles, y aunque después de Pentecostés muchos salieron a esparcir la buena nueva, ella permaneció en Jerusalén prodigando consuelo, irradiando su amor maternal, y todos aceptaban sus sabias exhortaciones como hijos amorosos y mansos. Tomada de su mano, la incipiente comunidad cristiana afianzó sus lazos fraternales y lógicamente se unió aún más a Jesús crucificado a través de quien lo había llevado en el vientre, sufrido con el niño en la huida a Egipto, afligido con su pérdida en el templo, compartido su vida y noche y padecido con él su pasión y muerte. Unos 15 años después, según la versión que San Juvenal, obispo de Jerusalén, expuso en el concilio de Calcedonia, se sintió enferma y mandó a llamar a los apóstoles que estaban cerca. Luego de bendecirlos y darles las últimas recomendaciones, murió en olor de santidad. Los atribulados fieles coparon todas las calles y acompañaron el cortejo fúnebre, entonando himnos y dando gracias a Dios, porque desde ese entonces tendrían una madre en el cielo. Tomás, que no llegó a tiempo para su funeral, quiso verla por última vez, y al abrir su sepulcro, los presentes se quedaron estupefactos, porque en donde debía estar reposando la Virgen solo había flores y el lugar estaba impregnado de un suave aroma. Y aseguraba San Juvenal que los apóstoles tenían la certeza de que el cuerpo de la Virgen fue llevado al cielo, de acuerdo con lo que dice el Transitus Mariae, relato considerado apócrifo pero válido históricamente. Esta tradición se afirmó con las representaciones populares que escenificaban la Asunción de la Virgen María en los siglos II y III. Y definitivamente se afincó en el corazón de los cristianos a partir de los sermones de San Juan Damasceno, San Andrés de Creta, San Modesto de Jerusalén y San Gregorio de Tours, que con insistencia mencionaban en sus sermones la Asunción de la Virgen como un hecho incontrastable, y antes del año 500 en Palestina ya se celebraba esta fiesta en el mes de agosto, mientras que en la iglesia de Santa María la Mayor de Roma, en Egipto y Arabia, la realizaban, pero en enero. Los evangelizadores que por aquella época recorrían a Europa introdujeron esta celebración en ese mes, y así se mantuvo hasta que a finales del siglo VI, Mauricio, emperador de Bizancio, según el Liber Pontificalis, trasladó la festividad para el 15 de agosto, y a continuación, afirmó San Juan Pablo II en una de sus audiencias generales de los miércoles, se fue desarrollando una larga reflexión con respecto al destino de María en el más allá. Esto, poco a poco, dice San Juan Pablo, llevó a los creyentes y a la fe en la elevación gloriosa de la Madre de Jesús en alma y cuerpo.
Sin embargo, la Iglesia no había fijado una doctrina sobre la Asunción de la Virgen y el clamor de los fieles reclamaba una postura oficial al respecto. El aluvión de cartas enviadas a la Santa Sede pasó de 700.000 a principios del siglo XX y por eso el Papa Pío XII realizó una encuesta entre sacerdotes y prelados de todo el mundo y solo en 6 de 1.181 respuestas se evidenciaron algún tipo de reservas. Con ese respaldo, y luego de extenuantes jornadas de oración, vigilias, ayunos y meditación, el 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII, mediante la Constitución Munificentissimus Deus, proclamó como dogma la Asunción de la Santísima Virgen en los siguientes términos. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Por eso hoy, 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María, pidámosle a la Madre de Dios que nos ayude a preparar nuestro camino hacia el cielo. Hoy es el natalicio número 103 de San Óscar Romero. Y con esto los dejamos con nuestro nuevo segmento, El Minuto de San Óscar Romero. En la homilía del 3 de septiembre de 1978, Monseñor Romero, angustiado, decía: tengamos paciencia, aguantemos, ya vendrá la vida eterna. ¡Wow! Tremenda frase, tremenda reflexión. En una sociedad tan convulsionada, en una sociedad tan sufrida, en una sociedad donde la muerte estaba a la orden del día, Monseñor Romero se siente uno con el pueblo y le dice: aguantemos, se involucra a él. Le dice: debemos nosotros de confiar que después de esto viene la vida eterna. ¡Qué hermoso! Hay esperanza para el que sufre, hay esperanza para el pobre, hay esperanza para el marginado, hay esperanza para el bautizado. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero Edición Fin de Semana de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo las 24 horas por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, por nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.